La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Y eso es en la fe de los pioneros. Mis queridos hermanos, estamos aquí gozosos en esta mañana por estar nuevamente con ustedes, deseosos de comenzar el tema de hoy, pero antes de eso, vamos a pasar con mi esposa, Minerva, al trono de la gracia. Le está hablando para ustedes Jeffrey Mercado. Nos dirigimos al trono de la gracia. Bendito Dios y Padre nuestro, que su morada es en el lugar santísimo. A Él sea la gloria y la honra. Padre Santo, le damos gracias porque nos trajo con bien hasta este lugar. Gracias, Señor, por sus bendiciones y su misericordia. Sí, Padre. Le pedimos, Señor, que bendiga este programa de principio a fin. Que no sean nuestras palabras, sino sus palabras, Señor. Que puedan tocar grandemente los corazones de cada radio oyente. Sí, Padre. Que tú le des discernimiento, Señor, para que entiendan tu verdad. Sí, Padre. Que tú los guardes y los acompañes siempre, Señor. Sí, Padre. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Que nada impida tener una comunión directa contigo, Señor. Amén. Te pedimos que ahora este programa que se va a llevar a cabo sea aprobado por ti, Señor. Amén. Que todo sea bendecido por ti, Señor, y que todo lo que hablemos sea por tu palabra, Señor. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en tema. El tema de esta mañana lleva por título El juicio de los justos o el juicio de los vivos. Y en esta mañana, el versículo de introducción lo vamos a estar leyendo de la Reina Valera del 1602, pero también lo vamos a estar leyendo del Nuevo Testamento griego interlineal para comprobar algo, para que usted pueda ver que lo que vamos a estar leyendo tiene unas palabras que no se contienen en el griego koiné. Escuche. El versículo de introducción es de Primera de Pedro 4:17. Estoy leyendo de la Reina Valera 1602. Dice, porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora escuchen cómo dice ese mismo versículo directamente del griego. Y traten de ver si pueden notar alguna diferencia. Esto es directo del griego. Dice, el tiempo del juicio comienza con la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de Dios? Las Sagradas Escrituras expresamente advierten acerca de quitar y añadir a la palabra de Dios, como claramente presenta Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22 del 18 al 19. ¿Por qué? Sencillo, porque se cambia drásticamente el mensaje al pueblo de Dios, o sea, que se cambia la verdad en mentira. ¿Dice lo mismo estos dos versículos? Claro que no. Pero dudo que usted encontrara una versión con la traducción correcta, como se presenta en el griego koiné. ¿Le sorprende esto? Si está de pie, por favor, siéntese. Mis queridos hermanos, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 600,
dice lo siguiente, escuchen bien. Refiriéndose al versículo 17 de Primera de Pedro 4, dice así: Este verbo no está en el texto griego, pero ha sido correctamente añadido por los traductores. Sí, me escucharon bien. Aquí usted va a tener que decidir si le cree a Dios y no acepta las añadiduras a su santa palabra, o si por el otro lado decide creerle a individuos como los que escribieron este error garrafal para justificar el mal proceder. En el programa de hoy vamos a estar aclarando algunos conceptos erróneos que pululan entre muchos grupos adventistas de hoy, en cuanto a qué juicio se está refiriendo aquí Pedro y qué realmente está presentando el apóstol Pedro. Así que muy pendiente, y nuevamente le pedimos que busque lápiz y papel y su ejemplar de las Sagradas Escrituras para que nos acompañe en el interesante tema de hoy. Ahora, mis queridos hermanos, para entrar en contexto, vamos a comenzar con una cita del Deseado de todas las gentes, página 199 y página 200. Dice así: la nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1:15. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel, las 70 semanas. Esta cita fue del Deseado de todas las gentes, de la página 199 y la 200. Ahora bien, el periodo de las 70 semanas dado a Daniel por el ángel Gabriel es una porción de un periodo mayor, o lo que se conoce como la profecía de tiempo más larga de las Escrituras. Nos estamos refiriendo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas mencionadas en Daniel 8:14, donde dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esta profecía hablaba acerca de la purificación del santuario, pero ¿a cuál santuario se estaría refiriendo aquí? ¿Al santuario terrenal o al santuario celestial? Pongan mucha atención. Las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, se convierten en 2300 años al aplicarles la regla de día por año de Ezequiel 4:6, donde dice: y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ya saben por qué se conoce la profecía de las 2300 tardes y mañanas como la profecía más larga de tiempo en las Sagradas Escrituras. Ahora, siendo que las 70 semanas es la primera porción de las 2300 tardes y mañanas, o sea que fue descortada de esa profecía, ambas tienen el mismo punto de partida. En Daniel 9:25, se nos brinda ese punto de partida, donde dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornárasen a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto nos lleva al decreto del rey Artajerjes, puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Por lo tanto,
Al sumarle 2300 años nos lleva a 1844, una época muy avanzada de la era cristiana. Así que es obvio que no se está refiriendo al santuario terrenal o al templo de Jerusalén. La profecía se está refiriendo al santuario celestial y su purificación indica la obra de juicio llevada a cabo por nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, en favor de su pueblo. Antes de su segunda venida nos señala el comienzo del juicio. Ahora, mis queridos hermanos, lo que el apóstol Pedro está presentando es precisamente que el juicio de los justos tomaría lugar antes que el de los impíos. No estaba haciendo alusión a cuándo comenzaría. Como pueden ver, Daniel señala el comienzo. Pedro solo señala el orden. Leo nuevamente Primera de Pedro 4:17, pero se los voy a estar leyendo del Nuevo Testamento griego interlineal. El tiempo del juicio comienza con la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de Dios? Lo que Pedro está diciendo es que en el juicio los redimidos serían juzgados antes que los impíos. La Biblia también presenta que los redimidos reciben primero su galardón en la segunda venida de Cristo durante la primera resurrección, antes que los impíos, quienes son juzgados por los redimidos durante el milenio, como lo presenta Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Ahora, mis hermanos, escuchen esta cita del Conflicto de los Siglos, página 534, párrafo 1. Dice así: en el rito típico, aquí se refiere al servicio diario donde el sacerdote entraba en el lugar santo. Solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Primera de Pedro 4:17, Conflicto de los Siglos, página 534, párrafo 1. Ahora, mis queridos hermanos, pongan mucha atención porque ahí ustedes pueden ver que en esa cita del conflicto, Elena citó a Primera de Pedro 4:17, pero precisamente ella está, lo que presenta en ese párrafo, está explicando correctamente lo que Pedro estaba presentando. Aunque ella lo cita como aparece en todas las Biblias hoy, porque yo no he visto todavía una que presente lo de Primera de Pedro 4:17 como está en el griego koiné. Ella lo cita como aparece en la Biblia, pero la interpretación que le dio es exactamente lo que está presentando Pedro, como si se estuviera leyendo del griego koiné. Y esto es importante, este punto es muy importante, porque hoy día muchos piensan que porque Elena cita algunos versículos que o son una mala traducción o han sido trastocados, adulterados, y que entonces ella los cita, piensan que ella está confirmando lo que a esos versículos se le aplica. Por ejemplo, como Mateo 28:19, si ella cita Mateo 28:19 y entonces tratan de presentar que ella se cambió a trinitaria. Negativo, porque en la explicación siempre se presentó como no trinitaria. Es lo mismo como Juan 1:1, que es un versículo que tiene una palabra que se le deja fuera y ninguna versión en las traducciones la traduce como se presenta en el griego koiné. Ella siempre lo presenta en el contexto
correcto, aunque cite el versículo como aparece en la Biblia. Ahora noten, en la cita que se acaba de leer, Elena señala el orden del juicio. En esta próxima cita, unas páginas más adelante, en el mismo conflicto de los siglos, en la página 540, párrafo 1, ella señala el comienzo y dice lo siguiente: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Esto es cónsono con las Sagradas Escrituras y con lo que presentó Daniel. Continúa la cita. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados, de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Les recuerdo, eso fue el conflicto de los siglos, página 540, párrafo 1. Ahora, unas páginas más adelante, en el conflicto de los siglos, página 544, párrafo 2, conflicto de los siglos, página 544, párrafo 2. Ella presenta una información muy valiosa. Escuchen. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. ¿Puedes repetir eso otra vez? Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Gracias. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor, que dice: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos 13, 33, Apocalipsis 3 y 3. Conflicto de los siglos, página 544, párrafo 2. Aquí ella presenta, respaldada por las palabras del Señor, que nadie sabe ese tiempo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es el meollo de todo lo que venimos presentando? Pues miren, hoy día muchos adventistas están diciendo que el juicio de los justos vivos ya comenzó. Algunos ya le han puesto hasta una fecha. Algunos dicen que comenzó el 23 de septiembre del 2015. Otros han aceptado esa fecha y la están compartiendo para adelante. Algunos, como el pastor David Gates y Jeff Pippinger, por mencionar algunos, han publicado videos en YouTube afirmando que el juicio de los vivos ya comenzó. Lo interesante del asunto es que ellos están señalando el comienzo de algo que el Señor, al igual que la sierva del Señor, dijeron que nadie sabía. Algunos han llegado al límite de hacer lo del juicio de los justos vivos, ya sea que haya comenzado o que vaya a comenzar, como una regla de fe para medir a los hermanos, donde llenan de temor a los que saben menos y los obligan a creer igual que ellos para que puedan ser salvos. Después usan el versículo de 1 de Pedro 4:17 para clavar la última estaca en el vampiro, como si fuera evidencia de lo que están promoviendo, cuando el versículo mencionado en realidad nada tiene que ver con el contexto que ellos les están presentando. Porque Pedro no estaba señalando ningún comienzo específico del juicio, sino el orden en el que el juicio se llevaría a cabo. Primero los justos y después los impíos, como dice la Escritura. Ahora noten, mis queridos hermanos, en los días de Elena White, esto es bien interesante,
también sucedió lo mismo. Algunos se levantaron para dar el mensaje de que el juicio de los vivos había comenzado. Pero es interesante notar que ella misma los tildó de oidores descuidados y de estar fuera de sus cabales. Falsos profetas. Les mencionaré dónde puede encontrar estos relatos si lo quieren comprobar, pero no los voy a leer por razón de tiempo. Lo puede encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 648, párrafo 1, repito, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 648, párrafo 1, y en Evento de los Últimos Días, página 21, los párrafos 1 al 3. Evento de los Últimos Días, página 21, párrafos 1 al 3. En estos casos, al igual que está sucediendo hoy, los que se atrevieron a proceder de esa manera no lo estaban haciendo con la aprobación divina, porque estaban contradiciendo las mismísimas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Y a la vez contradecían las palabras de la sierva del Señor. Ahora, mis hermanos, no quiero que vayan a pensar que estoy restando la importancia a este evento, al juicio de los justos vivos. Para nada, en ninguna manera. Lo que sucede es que el hermano común generalmente hace como cuando llega el tiempo de rendir las planillas sobre los impuestos. Deja todo para lo último, hasta que llega la fecha límite. Esto sucede usualmente por nuestra débil naturaleza humana, por la falta de interés en las cosas realmente importantes, las celestiales. Pero lo que no podemos hacer es tratar de que hagan lo correcto por intimidación, con información que el Señor no reveló específicamente. No debemos regirnos por fechas y mucho menos sobre cosas que no se saben, cuando el seguro cumplimiento profético. Lo vemos en los mismos titulares delante de nuestros ojos. Eso fue lo que el Señor dejó para estimular nuestra fe. En el mensaje del primer ángel, registrado en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo al cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Este juicio anunciado aquí, porque la hora de su juicio ha llegado, es el juicio investigador de los redimidos que comenzó en el 1844, como señalaba la profecía de Daniel. Esto es parte de nuestro mensaje, un mensaje profético que nos lleva hasta el mismo fin, un mensaje sin fechas específicas para el fin del fin, pero un mensaje que señala el cumplimiento profético. Para el cristiano concienzudo, me refiero a los que han ido arrepintiéndose y confesando sus pecados, como simbolizaba el servicio diario, los que están actualmente afligiendo sus almas para reciprocar la obra que hace nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial, como tipificado en el día de expiación o el Yom Kippur del santuario terrenal. El borrar los pecados o la purificación del santuario, el cumplimiento profético es el indicador de dónde estamos en la profecía. Pero claramente entienden que debe estar activamente en el proceso de lograr la victoria sobre el pecado, mediante la gracia y el poder del Espíritu de Cristo. Cristo no puso fechas, Él dijo: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esa cita la encontramos en Marcos 13:33.
Ahí pueden ver en las mismas palabras de Cristo que ese tiempo no sería conocido. Otra cosa despertaría al creyente fiel. Las palabras mirad y velad son indicativas a lo que iba a protagonizar un papel especial entre los creyentes, que es a saber el estar atento al desarrollo del cumplimiento profético. La antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que amanece el día puede despertar a los que están soñolientos por las cosas de este mundo. Pero el poner fechas generalmente logra lo contrario en el creyente. Fortalece la incredulidad del que está en confusión. No fue el método utilizado por Dios en este respecto. Lo único que nosotros sabemos es que tenemos la muerte detrás de la oreja. No sabemos si hoy es nuestro último día en este planeta. No sabemos si mañana llegará. Cristo lo expuso de la siguiente manera al contar una parábola, como queda registrado en Lucas 12:20. Y díjole, Dios, insensato, esta noche vuelve a pedir tu alma. Y lo que has visto, ¿de quién será? Nuestra preparación espiritual no es asunto de mañana, es asunto de hoy, pues mañana no sabemos si llegará. El cumplimiento profético nos presenta la urgencia y premura de prepararnos, pues lo único que sabemos y conocemos bien es hoy. Las profecías en los titulares nos dejan saber que no es un chiste. Cristo dijo en Lucas 21:28, y cuando estas cosas comenzaren a suceder, ¿qué cosas? El cumplimiento profético. Entonces él dijo, mirad en alto y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aquí no se estaba refiriendo a que nos quedáramos como momia mirando al cielo, sino que al ver el cumplimiento profético se acrecentara nuestra fe, que redobláramos nuestro esfuerzo y ánimo, pues el tiempo sería breve, no tenía necesidad de fechas. Cristo en repetidas ocasiones le dijo a sus discípulos las cosas de antemano, precisamente para que cuando vieran el cumplimiento de lo predicho, su fe fuese fortalecida y acrecentada, como en Juan 13:19 y en Juan 14:29. Este fue el método elegido por él para trabajar nuestra situación. No puso fechas para acorralarnos o llevarnos a la depresión, conociendo bien nuestra naturaleza humana, sino que señaló el seguro cumplimiento profético para brindarnos ánimo en él, para que supiéramos que no ha sido vana nuestra fe. Su santa palabra es como él, fiel y verdadera. Amén. Con esto cerramos, mis queridos hermanos. Elena White lo presenta de la siguiente manera, con la siguiente exhortación en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 496, párrafo 2. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 496, párrafo 2. Y dice así la cita, escuchen. No es tiempo de abochornarnos de nuestra fe. Somos espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. El universo entero contempla con interés inefable la obra final de la controversia entre Cristo y Satanás. En un tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar, ¿permitiremos que la ambición no consagrada tome posesión del corazón? ¿Qué podrá ser de algún valor para nosotros ahora, excepto, y escuchen lo que ella enfatiza, y ahora excepto que seamos hallados leales y fieles al Dios del cielo? Esa es nuestra preparación, en eso nos tenemos que preocupar. Ahí es que tenemos que trabajar. ¿Qué hay de valor verdadero en este mundo cuando estamos a la orilla del mundo eterno? Termina la cita. El Señor está a las puertas, mi querido hermano. Prepárate para su encuentro. Les habló en esta mañana Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente,
Favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.